prepare. Dios y amante Padre que estás en los cielos, santificamos y alabamos tu santo y bendito nombre. Y humillados te pedimos perdón por todos nuestros pecados. Te pedimos ahora, Señor, que nos uses como instrumento y que prepares nuestros corazones, incluyendo el mío, para recibir la enseñanza de tu palabra. Sé con aquellos que nos van a ver a través de Facebook, de YouTube. Permite que el mensaje también pueda tocar otros corazones y que ellos lo puedan transmitir a otros que no te conocen. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia y gracias porque hasta aquí podemos decir Ebenezer. Tú nos has ayudado y tú nos has cuidado. Te lo pedimos todo humildemente en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bueno, amados hermanos, vamos a dar el estudio que habíamos prometido. La verdad sobre Halloween o el Día de las Brujas. Para muchos, mañana es un día de fiesta. Para el creyente es un día de tristeza al ver a tantas personas engañadas y seducidas por la obra de Satanás en un mundo de tinieblas. Porque realmente lo que se está celebrando mañana no es una fiesta común, es una fiesta que adora al diablo, adora a los demonios, aunque la gente cree que no lo hace. Así que damos gracias a Dios porque tenemos la palabra de Dios que nos insta y que nos enseña qué es lo que debemos hacer. Se leyó el pasaje de Deuteronomio 18 del 9 al 14. Yo lo voy a leer en otra versión ahora y nos va a servir como base para este estudio de la verdad sobre Halloween. Dice allí, esta es otra versión, si usted quiere puede compararlo, pero es lo mismo, pero de otra forma, con algunas aclaraciones que es buena tenerla. Dice, cuando entres en la tierra que te da el Señor tu Dios, no imites las costumbres abominables de esas naciones. Nadie entre los tuyos deberá sacrificar a su hijo o a su hija en el fuego, ni practicar adivinación, brujería o hechicería, ni hacer conjuros, servir de medio en espiritista o consultar a los muertos. Cualquiera que practique estas costumbres se hará abominable al Señor, y por causa de ellas el Señor tu Dios expulsará de tu presencia a estas naciones. A los ojos del Señor tu Dios serás irreprensible. Las naciones cuyo territorio vas a poseer consultan a hechiceros y adivinos, pero a ti el Señor tu Dios no te ha permitido hacer nada de eso. O sea, que el Señor nos dice en la palabra de Dios qué era lo que se iba a encontrar en el mundo. Cuando Dios le dio la tierra a Israel, de aquellas naciones que la habitaban, Dios le dijo a su pueblo, no te doy esta tierra, escuche bien, porque ustedes se la merezcan, aunque Él lo hizo y formó este pueblo llamando a Abraham, por amor a Abraham, a Isaac y Jacob. Pero dijo, esta tierra que te voy a dar no es porque tú te la merezcas, sino porque los que la habitan no se la merecen. Y por eso todas esas naciones fueron expulsadas. Y las que no fueron expulsadas, acuérdense que Israel cometió el error de no seguir lo que Dios le dijo, después causaron tropiezo al pueblo de Israel. Pero todas esas naciones practicaban todas estas cosas. Ahora, esto tenía que ver con Israel, pero ahora vamos al pueblo cristiano, que también es el pueblo de Dios. Y nosotros hemos vivido en países o en lugares donde hay costumbres que no son cristianas. La palabra de Dios nos dice qué debemos hacer y qué no debemos hacer. Por lo tanto, no puede haber pena con la familia, no puede haber pena con el compañero de trabajo o con el amigo íntimo. Lo que no agrada a Dios, no debemos hacerlo, no debemos practicarlo. Y con amor debemos enseñarlo, si lo permiten, qué cosa es lo que nosotros no hacemos y por qué no lo hacemos. Bueno, Halloween, vamos a ver su origen y vamos a ver que no solamente se celebra en Estados Unidos, sino en otros países. Bueno, Halloween es un festival que celebraban los celtas, una sociedad controlada por sacerdotes druidas que vivían en las regiones de Irlanda, Inglaterra y parte de Francia, unos 300 años antes de Cristo, quizás más, señalando el principio del invierno, o sea, el Cavendish. Estas sociedades druidas adoraban y servían a Samhain, dios de la muerte. Ahora bien, voy a hacer un stop. Hoy en día también se adora la muerte
Hay una cultura de la muerte. Por ejemplo, en México está la Santa Muerte, a la cual se adora, se venera, pero esa Santa Muerte ha sido exportada, ya está aquí dentro de Estados Unidos y está en muchos lugares de América Latina. Ahora, si usted adora la muerte, no está adorando a Dios, porque Dios es un Dios de vivo, Dios es un Dios de vida y no de muerte. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesucristo tuvo el encuentro con los saduceos que no creían en la resurrección de los muertos, pero sin embargo creían en Abraham, en Isaac y en Jacob? Y entonces Cristo le dijo: oye, ¿cómo ustedes van a creer en Abraham, Isaac y Jacob si no creen en la resurrección de los muertos? Porque Dios no es Dios de muertos, sino es Dios de vivos. Así que todo lo que tenga que ver con la muerte, para tener esta idea, tiene que ver con lo contrario a Dios, o sea, tiene que ver con Satanás. Cada año, el 31 de octubre, los druidas celebraban la víspera del Año Nuevo Céltico en honor de su dios Samhain, el dios de la muerte, brindándole sacrificios de animales y humanos. Otro paréntesis, pero es que está dentro del estudio. Hace 2 o 3 días oí esta noticia, esto fue ahora antes de esta celebración de Halloween, en México, no sé el lugar exacto, la ciudad, encontraron 52 osamentas, o sea, calaveras de personas, porque habían hecho un rito satánico, o que llevaban tiempo haciendo y las habían acumulado. Así que no es cuento de hadas. En estos días se sacrifican a personas humanas. ¿No han oído a veces esa desaparición de niños? Mayormente sucede en este tiempo. ¿Qué hacen con esos niños? Simplemente los matan, los sacrifican. Ahora bien, no hay diferencia con el tiempo antiguo. Eso mismo hacían aquellos países paganos. Sacrificaban a los niños, los echaban, por ejemplo, al dios Bolot, los freían prácticamente, los mataban y también mataban a las doncellas, hacían sacrificios humanos. O sea que no ha cambiado mucho. El ser humano no ha cambiado, porque el pecado es el mismo. Desde el tiempo de que el hombre pecó, de Adán, de Abraham, de Isaac, de los patriarcas, de los profetas, y el tiempo de hoy. Así que hoy se sigue adorando a la muerte. El origen de esta celebración está cargado de supersticiones, leyendas, paganismo, ocultismo, brujería y todo tipo de actividades del mundo de las tinieblas. Mire, usted le habla a una persona acerca de la palabra de Dios y le cuesta un trabajo, o prácticamente no cree nada de lo que la palabra de Dios dice, pero creen toda esa pila de supersticiones que no tienen que ver con Dios y que vienen de Satanás. Que si el gato negro, que si pasar por debajo de una escalera, que si el sillón se está moviendo, que si esto, que si lo otro. Todo eso es ocultismo. Eso no tiene que ver con Dios, eso tiene que ver con el diablo. Por eso, hermano, no, vamos a verlo en el estudio, no se haga partícipe en ningún momento de esta fiesta. Y se lo puede decir a la familia: no, esto no viene de Dios. Si se pone bravo, o dígalo con amor, pero no hay forma. Usted no le puede decir: no, sí la puedes hacer. No la debes hacer. Ahora, no te puedo obligar para que no la hagas. ¿Qué hacían esa noche? Los druidas se vestían esa noche con cueros y cabezas de animales, disfrazados de fantasmas, espíritus y brujas. Iban por todo el vecindario recogiendo ofrendas para el dios de la muerte y las tinieblas, Samhain, para brindarle su honor y sacrificio. Si los sacerdotes no quedaban conforme o a gusto con los obsequios, ellos les hacían un trick o truco a la familia de la casa, quemándole su terreno, llevándose a una doncella, matando su ganado o poniendo enfermedades en la familia. Este es el origen de la frase trick or treat, o sea, esa que se dice ahora con Halloween. Al haber recogido y reunido todas las ofrendas, los sacerdotes druidas hacían grandes fogatas, ofreciendo en ellas sacrificios humanos o animales para adorar a su Dios. Hermano, eso era una práctica pagana de los druidas, de los celtas, esa de la región de Irlanda. Ahora bien, porque yo siempre digo esto, hermano, es que yo me gustan mucho los noticieros, yo lo veo y por eso tengo varios canales de noticiero. Analice cómo está Europa, está envuelta en un paganismo total, pero no cree en el evangelio. Les voy a dar todo el material, lo van a tener completo, así que van a tener un material, le puede sacar copia, lo puede repartir, puede hacer lo que usted quiera, lo van a tener todo allí, todo esto que estamos dando. Hermano, es terrible el paganismo que hay, el desconocimiento. Ahora, lo triste, lo más triste que yo veo en esto es triste que el mundo esté viviendo en este ocultismo. ¿Por qué? Porque no quieren escuchar a Dios. Pero más triste aún es que haya iglesias llamadas cristianas que enseñen que esto no es pecado hacerlo.
Entonces, por ejemplo, por allá en Lijay, y ustedes tienen que haberla visto aquí, tenemos una iglesia bien cerca, evangélica, vendiendo calabaza. Estaban contentísimos porque ya se la estaban acabando. Yo quisiera que ustedes vieran cuando llegan, llenan la explanada completa. Yo dije, esto es imposible que lo vendan. Las venden todas. Ya hoy no quedaban ni 10 ni 12, yo creo, ahí a simple vista que yo pasé. ¿Saben que el negocio de estas calabazas es un negocio millonario? Los granjeros hacen su año en este tiempo. Venden millones de dólares en calabazas para hacer esta fiesta, entre comillas, inofensiva, pero que está adorando a Satanás. Ahora, además, ese día los druidas llevaban consigo un nabo hueco. Nabo, yo lo busqué en el diccionario, es una planta de raíz carnosa, comestible y de color blanco, de la misma forma que se hace la calabaza, pero los hay grandes, y eso era lo que usaban en aquel tiempo. Vamos a ver por qué se empezó a usar la calabaza. Dice que ese día los druidas llevaban consigo un nabo hueco y por dentro y con una cara grabada en la parte frontal que representaba un espíritu diabólico. El nabo estaba iluminado por una vela dentro de él que era usado como linterna para los druidas cuando iban de casa en casa por la noche. Cuando esta práctica llegó a América, los nabos no eran tan abundantes, pero sí tuvieron un vegetal nativo que pronto lo sustituyó: la calabaza. Por eso es que la calabaza no se vende más ningún tiempo que en eso, porque yo creo que esta calabaza no es ni comestible. Esto es una calabaza, no sé si alguno la comerá, pero no es la calabaza que la gente se come. La usan precisamente para esta fiesta diabólica. En la actualmente estas fiestas se fueron incorporando poco a poco a nuestras festividades hasta convertirse en fiestas populares, teniendo su mayor auge en Estados Unidos y otros países de América Latina, introduciendo de forma velada e inocente este día de ritos y costumbres derivadas del culto a Satanás. Yo tuve la bendición, y digo la bendición porque pude servir al Señor allí, estuve con mi familia, estuve en Panamá 2 años y medio. En Panamá se celebraba Halloween, claro, había una influencia americana tremenda, pero hay muchos países de América Latina que celebran Halloween. Ahora, ¿qué ha pasado con la iglesia tradicional en el mundo? Y cuando digo tradicional, la iglesia católica incorporó ese día del Día de los Fieles Difuntos, que era el día 2 de noviembre. Entonces estaba unido porque querían unir la fiesta esta con la otra. Entonces le dieron a una fiesta satánica una fiesta supuestamente cristiana. Ahora bien, ¿nosotros tenemos que celebrar el Día de los Fieles Difuntos? ¡No! Nosotros no celebramos a los muertos, porque Dios no es un Dios de muertos, Dios es un Dios de vivo. Ese día los cementerios se llenan. En México y en otros países llevan ahí unas comelatas y llevan música, y aquello parece una fiesta. Dentro de las tumbas, arriba, allí comen y hacen de todo. Hermano, eso tiene que ver con el diablo, eso no tiene que ver con Dios. Déjeme decirle, yo nunca he sido amante de ir a los cementerios. Si alguno va, yo no le culpo por eso, pero yo no acostumbro. Mi esposa murió, mi hijo murió, yo no he ido más. Porque creo que no, el lugar en que ella está no es allí. Ella está en la presencia de Dios. Y hay gente que tristemente hacen un culto de esto. Van cuando cumplen el mes, cuando cumplen los 2 meses, cuando cumplen el año, le ponen flores, le limpian la tumba. Si alguno lo hace, hermano, yo no estoy culpando a nadie, estoy diciendo que eso lo vaya a condenar. Pero hermano, eso no tiene nada que ver con nosotros. Porque usted a su familia la va a recordar sin ir al cementerio. Yo recuerdo a mi esposa, escúchelo bien, todos los días. Y a veces por la noche. Anoche me desperté a las 3 porque me desperté soñando con ella. Entonces no necesito ir al cementerio, y a mi hijo igual. Pero hay gente que hace una adoración de la muerte, y entonces en la casa le hacen un altar con una foto. Hermano, eso es idolatría, eso es pecado. Aunque sea tu hijo, aunque sea tu esposa, no podemos hacerlo. El Dios en quien nosotros creemos no tiene nada que ver con la muerte, porque es el Dios vivo. Por eso es que nosotros tenemos vida eterna, y Cristo dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Todo lo que tenga que ver con la muerte, hermano, es del diablo. Porque el diablo es precisamente ustedes tienen que leer la Biblia. El diablo es el que tenía el imperio de la muerte hasta que vino Cristo y lo ganó, porque Cristo en la cruz venció la muerte, y entonces ahora por la fe en Él nosotros resucitamos. Claro, también van a resucitar los antiguos, los patriarcas, los profetas, porque creían en el Mesías. Pero el imperio de la muerte fue vencido por Cristo allí cuando Él resucitó. Ahora, datos importantes. Es un hecho comprobado que la noche del 31 de octubre en Estados Unidos, Francia, Irlanda y en muchos otros países se realizan misas negras con sacrificios humanos y aún de bebés. Todo tipo de cultos espiritistas y otras reuniones relacionadas con el mal
Es también un dato conocido que el 31 de octubre es la fecha más importante del calendario satánico. ¿Saben que hay una Biblia satánica que tiene su calendario satánico? Hoy, la noche o la noche de Halloween, es reconocido por todos los satánicos, ocultistas y seguidores del diablo como la noche del año nuevo para los brujos y brujas. Es el comienzo del año nuevo para los brujos y brujas. Anton LaVey, que muchos lo conocen, autor de la Biblia satánica, ministro de la Iglesia de Satán, dice que el 31 de octubre es uno de los días más importantes para los satánicos. Saben que cuando yo estuve en Bethel, yo tuve una familia que vivía allí en Broward, y la fui a visitar, y entonces un día me dijeron: pastor, necesitamos que venga acá para hacer un culto de oración con los jóvenes, porque resulta ser que a la hija la habían envuelto en un culto satánico y le habían dado la Biblia satánica. La tuve un tiempo, la llevé a la iglesia, después la boté, no quería tener eso, pero hay una Biblia satánica. Entonces, imagínense qué va a decir la Biblia satánica, todo lo contrario a lo que dice el libro de Dios. O sea, en vez de hacer lo bueno, hacen lo malo. En vez de honrar al Dios verdadero, honran a Satanás, que es el Dios de este siglo, el Dios, entre comillas, falso, que ha engañado a tantas personas. Pero existe la Biblia satánica, esto no es cuento. Y esa muchacha ya está casada, ya tiene hijos grandes, la envolvieron en un culto satánico en la escuela y le dieron su Biblia. Entonces hubo que entonces le hicimos el culto, hablamos con ella, entonces logramos que nos diera aquello y que pudiera salir de ello a tiempo. Vamos a ver estos datos importantes. Doreen Irving, quien fue la más grande de las brujas en el oeste europeo, concubina del alto ministro de Satán en esa misma área, se convirtió al cristianismo. O sea, todo lo que ella había hecho, díselo, el que está en Cristo nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Así que fue bruja, se casó, fue concubina de un ministro de Satán, pero se convirtió al cristianismo. Y decía que si los padres, decía ella, tuvieran alguna idea de lo que realmente es Halloween, ni siquiera mencionarían esa palabra frente a sus hijos, a no ser que lo estemos usando como ahora para dar la enseñanza. En los Estados Unidos y otros países del mundo es el día que más niños desaparecen. Es triste. También se han reportado numerosos crímenes de personas sin escrúpulos que esconden solapadamente afiladas cuchillas dentro de las frutas. También regalan caramelos envenenados y hasta agujas usadas para drogas o infestadas del SIDA. Y quizás, bueno, pastor, yo nunca he visto eso aquí, sí, pero no lo he visto aquí, pero sí existe. Y en muchos lugares se hace y se practica. Es una noche terrible. Oremos por el día de mañana, por esos que están en tinieblas, para que el amor de Dios pueda llegar a ellos, para que los que vean esto en Facebook y en YouTube puedan decir: oye, voy a ver lo que dice la palabra de Dios, porque no es lo que esté diciendo yo, sino lo que dice la palabra de Dios. Ahora, ¿qué dice Dios en su palabra? Esto está en otra versión, yo se los voy a leer. Cuando hayan entrado ustedes en el país que el Señor su Dios les va a dar, no imiten las horribles costumbres de esas naciones. Que nadie de ustedes ofrezca en sacrificio a su hijo haciéndolo pasar por fuego, ni practique la adivinación, o sea, la hechicería, la brujería, ni pretenda predecir el futuro como hacen los medios, ni se dedique a la hechicería ni a los encantamientos, ni consulte a los adivinos o a los que invocan los espíritus, porque el Señor les repugna o les repugna los que hacen estas cosas. Ahí está en Deuteronomio 18. Les repugna, lo abomina, pero sin embargo la gente lo hace, algunos por desconocimiento. Por eso es que el pueblo de Dios tiene que conocer esto. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que enseñar la verdad, y la verdad siempre va a ser opuesta a la mentira. Ahora bien, si tú pones tu casa para la fiesta de Halloween, ¿a quién estás realmente invitando a entrar en ella, así sea involuntariamente? Bueno, ustedes tienen la respuesta, el diablo. Si participas de esta fiesta disfrazándote, ¿a quién estás celebrando realmente? Así sea involuntariamente, no es otra cosa que Satanás. Nada tenemos que hacer con eso. Y vamos a ver qué tristemente hacen algunos después más adelante, aunque se llaman cristianos. Recuerda que Jesús dijo: el que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. O sea, lo que no esté de acuerdo con Cristo, con su palabra, lo que no esté de acuerdo con Dios y su palabra, está opuesto a él. Punto. Tan sencillo como eso. O sea, no hay que ser un estudioso, no hay que pasar un seminario teológico de 3 años, coger un doctor en divinidades para entender eso. No, un simple creyente leyendo la Biblia se da cuenta que eso no agrada a Dios. Pero ¿qué pasa? Que tristemente la mayoría del pueblo cristiano, estoy hablando en sentido general, no conoce la palabra de Dios. Tenemos que orar para que la gente conozca la palabra de Dios. Pero para conocer la palabra de Dios tengo que hacer 2 cosas. En primer lugar, tengo que orar para que el Espíritu Santo me guíe
pero yo tengo a entenderla, pero yo tengo que leerla, tengo que estudiarla, tengo que escudriñarla. Y claro, si es pastor tiene que enseñarla, tiene que tratar de que ellos puedan conocer lo que está escrito en la Biblia. Ahora, como cristianos, ¿qué debemos hacer en relación a Halloween? Vamos a dar allí algunas cosas. Eso va a estar también en el material. Dios prohíbe participar de todo lo relacionado con el ocultismo, aunque se presente de una forma divertida y aceptada, porque eso es lo que hace el mundo. O sea, yo he visto niños de meses vestidos de Halloween. Lo voy a disfrazar de un payasito, de un veladito. Hermano, tiene que ver relacionado con una fiesta satánica. No lo inmiscuyas en eso. Y claro, el niño no tiene culpa de eso, pero los padres sí. ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? Eso es lo que está escrito en la palabra. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? Belial era una forma antigua de llamarle a Satanás o de llamar al diablo. O sea, Belial es igual, sinónimo de Satanás y del diablo. ¿Qué concordia tiene Cristo con Satanás? Ninguna. ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Ninguna. Eso está en 2 Corintios 6, 14 y 15. Verifíquenlo. ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué concordia Cristo con el diablo? ¿Qué parte el creyente con el incrédulo? Ninguna. I'm sorry. No podemos hacerlo. No podemos hacerlo ni debemos hacerlo. Por aquí es no puedo hacerlo porque Dios dice que no lo haga. Punto. Ahora, si yo lo hago, estoy en desobediencia. Segundo, a lo largo de la historia, cada cultura, pueblo y nación han tenido firmemente aceptadas sus prácticas demoníacas, ocultistas. Dios pide y desea que su pueblo se aparte de todas esas prácticas. Cada país, cada nación tiene prácticas ocultistas demoníacas. Porque en otro tiempo, dice la Biblia, eras tiniebla, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. O sea, es una costumbre donde yo llego, pero no lo voy a hacer. Porque, por ejemplo, desde donde yo vengo en Cuba, no, claro, se practicaba la hechicería, la brujería, cosas satánicas, pero no se celebraba Halloween. Entonces vengo a Estados Unidos, voy entonces a celebrar Halloween. No tengo que celebrarlo porque es lo mismo disfrazado. O sea, allá hacen los bembés, allá se tienen todas esas fiestas satánicas, los hechiceros, y aquí lo hacen de otra forma. Es lo mismo, con otro nombre, el mismo perro, con diferente collar. Entonces no voy a hacer lo que hacen las costumbres, porque yo no puedo. En otro tiempo era tiniebla, mas ahora soy luz en el Señor. Tengo que andar como hijo de los ángeles. No puedo andar en tinieblas. No puedo andar en tinieblas. No podemos andar en tinieblas. No es que no deba, es que no puedo. Trate ahora de poner aquí tinieblas sin apagar las luces. A ver, dígame, ¿cómo usted se la arregla? No se puede. Yo no puedo poner tinieblas donde hay luz. Por lo tanto, si yo soy luz, no puedo estar en las tinieblas. ¿Por qué? Porque entonces no, la luz que hay en mí no es luz, sino es tiniebla. Para yo poder poner tinieblas aquí, tengo que apagar todas las luces. Ahora, donde hay tinieblas, yo sí puedo poner la luz. Porque una vez que esto está oscuro, yo enciendo la luz y todo esto está alumbrado. Miren, usted puede buscar el edificio más grande, o sea, que sea una nave completa, que quepan 500 personas, 600 personas. Bueno, en Betel cabían 600 personas. Usted apagaba todo aquello, encendía un cerillo, un fósforo y se alumbraba todo aquello, estando oscuro completo. Un pequeño fósforo alumbra una habitación completa. Haga la prueba. Entonces nosotros somos ese fósforo, esa luz. Tenemos que brillar en el mundo que está en tinieblas. Pero no puedo participar de ella. Como único puedo participar de ella es siendo luz. Ahora, lo tercero, la palabra de Dios nos exhorta no solo a no participar de estas actividades o de estas fiestas ocultistas, sino a entender que es una lucha espiritual que debemos enfrentar con el poder de Dios. Por eso dice Efesios 6:11, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Efesios 6:11. O sea, es una guerra espiritual. Tengo que vestirme de la armadura de Dios y usted la tiene allí en Efesios 6. Ahora, no vamos a decir yo odio a este porque hace esto. No, lo que tenemos es que orar por ello y llamarle. Y si nos da la oportunidad, decirle, oye, esa fiesta es satánica. Darle un tratado, darle una información, invitarlo a la iglesia, hablarle de Cristo. Porque están cegados. Trata de a un ciego explicarle algo, a ver, explícale cómo es el color al ciego, cómo es el color azul, cómo es el color rojo, cómo es el color amarillo, a ver si lo puede entender. No lo va a entender porque nunca lo ha visto, un ciego de nacimiento. Bueno, esta gente están cegados por el diablo. Entonces tenemos que llevarle la luz del evangelio. Pero ¿cómo le llevo la luz del evangelio? En primer lugar, con la palabra de Dios. Pero tiene que ir acompañado de mi testimonio. Porque si yo llevo el mensaje, pero no lo vivo, hermano, no va a hacer efecto ninguno.
Es decir, ¿para qué tú me dices eso si tú estás haciendo lo mismo que estoy haciendo yo? Tenemos que predicar con la palabra, pero también con el ejemplo. Ahora, lo cuarto, no se deje engañar, pues la lucha no es inofensiva. Eso lo enseña la Biblia. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados. Esto está en la Biblia. Contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6:2. O sea, no es que estoy hablando algo hipotético, estoy hablando algo real. Las fuerzas demoníacas existen, los demonios existen, y Satanás por supuesto existe. Pero no puedo hacer las cosas que le agradan a él o complacerme en las cosas que él tiene engañada a la gente. Tengo que decir que esas cosas son satánicas y yo tengo que brillar como la luz que soy. Así que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados. O sea, a veces pensamos que la lucha es contra la familia. No, la lucha es contra el diablo. El diablo tiene engañada a la familia que no conoce a Cristo para entonces ellos quizás hacernos la guerra. Pero el que está detrás es el diablo. Ahora, lo otro que tenemos que hacer, instruya a su familia sobre lo que es realmente Halloween siempre que sea posible hacerlo. Y puse así, siempre que sea posible hacerlo, porque hay gente que no quiere que se lo diga. O si no quiere que se lo diga, no lo puedo coger por el cuello. Me tienes que escuchar ahora o no te suelto. No, eso no funciona así porque no voy a escuchar nada. Usted sabe que, yo no sé si a usted le ha pasado, por ejemplo, hay una persona que está allí pegada a usted hablando y usted no lo oye porque usted está atendiendo a otra cosa. O hay una persona que está allí y usted no lo ve porque usted tiene su vista fija en otro. O sea, usted no lo ve y oye, pero no me viste. Digo, no te vi porque yo no estaba mirando para allí, yo estaba mirando otra cosa. Bueno, es igual. Hay gente que usted le puede explicar la Biblia y no la acepta. Y puede ser que usted lo siente, no, tienes que escucharme, y él lo va a escuchar, pero no va a oír nada. O sea, lo va a oír, pero no va a entender nada, no va a asimilar nada, porque tiene cerrado su entendimiento y tiene cerrado su corazón. Entonces, hermano, no le eche las perlas a los puercos. No lo obligue, porque lo puede provocar a ir y que empiece a blasfemar. Fíjense lo que escribió el salmista hace más de 3,000 años atrás. ¿Por qué tenemos que, siempre que sea posible, instruir a la familia? Para que lo sepa la generación venidera, o sea, las cosas que están malas, que no agradan a Dios, y los hijos que nacerán. Eso Dios se lo dijo a su pueblo porque sabía que iba a vivir entre estas naciones paganas. Y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. ¿Cuál era el propósito de enseñarle esto a los hijos, lo que era malo? A fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Salmo 78, 6 y 7. O sea, el propósito de Dios enseñar a mi familia, a mis hijos, a mis nietos, es para que no se olviden, para que ellos a su vez, cuando yo no esté, lo enseñen a sus hijos y los hijos a los hijos de los hijos. Así era la enseñanza en el pueblo de Israel y así debe ser la enseñanza en el pueblo cristiano. Ahora, yo no puedo asegurar que si mi hijo yo le hablo de Cristo, un ejemplo, o a mi padre, o a mi madre, o al que sea, o al esposo, o al esposo, o al familiar más cercano, que va a aceptarlo, pero por lo menos se lo voy a decir. Esa es mi responsabilidad. No quedó por mí, siempre y cuando me dé la oportunidad de hacerlo. Así que tenemos que instruir a la familia siempre que sea posible. Ahora, no confunda, porque esto es que debe hacer el cristiano con Halloween, todo esto que estamos viendo. No confunda a otros cristianos participando de fiestas con apariencia o semejanza a esta celebración no cristiana. Bueno, voy a leer el pasaje y después voy a hablar. Dice, Pablo escribió, no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. 1 Corintios 10:3 Dios. Entonces, puede ser que usted llegue a una iglesia que tenga una buena doctrina, pero que hace una fiesta no igual a Halloween, pero parecida. Pero si la hace, hijo, la gente del mundo va a decir, está celebrando Halloween. Eso es una confusión. Así es. Eso no se debe hacer, eso es una falta de sabiduría. Mire, nosotros allá tenemos tenemos ¿cómo se llama? La celebración del aniversario era en octubre y tratábamos de que no cayera cerca de esa fecha. ¿Por qué? Porque la gente iba a decir, mira, los creyentes, aunque no tuviéramos nada, están también celebrando Halloween. Entonces hay gente que ponen calabazas de adorno, aunque no estén celebrando Halloween. Oye, pero ¿qué es lo que te pasa a ti? Porque es la fiesta de las cosechas. Sí, pero que no confundas, porque no la pongas aquí, ponla antes. O simplemente no la pongas, punto, porque vas a crear confusión, porque todo el mundo está lleno de calabazas por todos lados.
Yo sé que hay una fiesta de cosecha, yo sé que hay una fiesta que es cristiana, pero no puedo confundir a otros cristianos, porque dice la Biblia, no puedo hacerle tropiezo ni a los judíos en aquel tiempo, ni a los gentiles, ni a la iglesia de Dios. Hay muchos hermanos débiles. No, yo sí puedo celebrar Halloween, porque en mi iglesia se disfrazan de cositas de angelitos. Además, no debemos disfrazarnos de ángeles, pero bueno, un ejemplo, de angelitos y de cosas buenas. No debemos hacer eso, punto. No tiene que ver con nosotros, no es una fiesta nuestra, es una fiesta del diablo. Pero tristemente eso no se dice y no se enseña. Ni se enseña en la iglesia. Entonces, a lo mejor el pastor o el líder o el que sea tiene miedo de decir, pero ¿cómo vas a tener miedo? Si eso es lo que dice la palabra de Dios. I'm sorry. Ahora, si te pones bravo, tienes dos trabajos. Conmigo no, con Dios. Porque conmigo, si te pones bravo, a mí me da lo mismo. Porque yo no voy a dejar de decir lo que tengo que decir. Ahora, con Dios sí tienes un problema serio. Porque tú no puedes andar con paños tibios con Dios. O estás con Él o estás contra Él. Eso es lo que leímos el pasaje, ¿se acuerdan? El que no es conmigo, contra mí es. O estoy con Cristo o estoy en contra de Él. No hay términos medios. Miren, con Dios no hay tibios. O eres frío o eres caliente. O sea, o estás con Dios o no estás con Dios. Pero tibio, o sea, en el medio, un pie aquí y un pie aquí, Dios te va a vomitar porque ese es el hipócrita. Los hipócritas no tienen entrada en el reino de los cielos y Dios los vomita. Digo, eso es lo que enseña la palabra. Léalo allí, está en Apocalipsis. Nunca debemos olvidar que somos pueblo de Dios y por lo tanto debemos ser luz en medio de las tinieblas. Eso es lo que yo tengo que entender. Nunca puedo olvidar o nunca debemos olvidar que somos pueblo de Dios y por lo tanto debemos ser luz en medio de las tinieblas. Mas vosotros, eso está en la Biblia, sois linaje escogido. Tú y yo somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, ¿cómo voy a andar en tinieblas? ¿Y cómo voy a andar revuelto en las tinieblas? ¿Y cómo voy a complacerme en las tinieblas? Yo tengo ahora la luz, yo soy un linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido. He sido apartado para Dios, por lo tanto no puedo participar de nada que tenga que ver con las tinieblas. Aunque mi familia se ponga brava, I'm sorry, yo no lo voy a hacer, punto. Cuando yo llegué aquí a Estados Unidos, mi papá, que fue el que nos trajo, y que se lo agradezco mucho, fue un hombre muy bueno, y al final él recibió a Cristo. Él me dijo, oye, nosotros esperamos el año junto en familia. Le digo, I'm sorry, pero yo lo espero en la iglesia. Yo lo llevaba muchos años esperando en la iglesia. Y entonces se puso bravo el primer año. El otro año se puso medio bravo y el tercer año ya no se puso bravo ninguno. Ya sabía que no iba a ir, punto. Pero no podía ceder. Yo no puedo ceder a la familia por complacer a la familia. Ahora bien, ¿por quién yo me tengo que preocupar? ¿Por complacer a la familia? ¿Por quedar bien con la familia o por complacer y quedar bien con Dios? No hay alternativa. Yo voy a complacer y a quedar bien con Dios. La familia, I'm sorry. Si tiene que ver con mi fe, no. Con mucho amor, pero no. Y vuelvo a decirte que no. No sé si me estoy explicando bien. O sea, no puedo ceder por amor a Dios. Ahora que sabemos la verdad, claro, esto está hecho para que otros lo escuchen. ¿Qué harás? Dice, sé valiente y actúa con convicción, para no dejarte llevar por lo que diga la familia, o digan la familia, amigos, el comercio y demás, y no participes en una fiesta que no es agradable a Dios. El agradar a Dios es lo más importante. Su palabra nos enseña qué debemos hacer o no debemos hacer. Punto. O sea, yo no tengo que preguntarle, claro, usted puede preguntarme a mí, usted puede preguntarle a un hermano, pero ¿qué yo debo hacer y qué no debo hacer, hermano? Está todo aquí, mire. Este es el manual. Es como el manual de... Ustedes no se fijan cuando usted va a sacar la licencia que le dan un manual, ¿no? De qué es lo que debe hacer, dónde debe parar, cuál es el stop, cuáles son... Bueno, ese es el manual del tránsito. Este es el manual que Dios me dio. Lo que debo hacer, lo que puedo hacer y lo que no debo hacer y lo que no puedo hacer, está aquí. Punto. Me tengo que guiar por aquí. No importa lo que otro me diga, yo me voy a guiar por esto. Y entonces esa familia que una vez se puso opuesta, después va a decir gracias porque tú te comportaste como debías. Me diste el testimonio. Y entonces, porque hay muchas familias que después llegan a conocer al Señor. Hermano, no podemos andar en amiguismos ni en contubernios con el enemigo, ¿no? No, sorry, yo tengo que cumplir con la ley de Dios. Esta fiesta nada tiene que ver con nosotros. Oremos por aquellos que la practican. Oremos por las iglesias que quizás quieren hacer una fiesta parecida. No hay nada de Dios que se parezca al diablo. No puedo hacer nada parecido, punto. ¿Cómo yo voy a hacer una fiesta parecida a una diabólica? A ver, ¿cómo usted me arregla eso? No puedo hacerla, sorry. Dígame lo que me lo diga.
Aunque sea una iglesia de 70,000 miembros, no me importa, eso está mal. Porque no puedo hacer algo que sea parecido a las tinieblas y al diablo. Yo no puedo hacer eso. Dios me lo prohíbe. ¿Y por qué? Porque Dios lo dice, como decía Moisés en su tiempo. Y como decían los profetas, como decía Moshe, ¿acuerdas? Así ha dicho Jehová: no voy a hacer las costumbres de estas naciones porque son pecaminosas y son abominables para con Dios. Hermanos, que Dios nos bendiga. Pero ya les digo, quiero terminar con esto. Oremos por aquellos que están cegados y que tienen estas prácticas, algunas por desconocimiento, otras por la influencia propia de Satanás, porque no quieren reconocer a Dios en su vida. Oremos. Mañana va a ser un día triste para muchos, aunque para muchos supuestamente, entre comillas, va a ser alegre. Es un día triste porque están honrando al Dios de las tinieblas y no al único Dios verdadero, al Dios de la vida. Vamos a orar y vamos a dar la oportunidad después para la pregunta. Señor y amante Padre, te damos gracias por tu amor. Te damos gracias porque tu palabra nos enseña claramente qué es lo que debemos hacer, qué debemos creer, cómo debemos actuar. Y nos enseña que somos un pueblo escogido, un real sacerdocio, una nación santa, que somos luz del mundo y no podemos vivir en las tinieblas ni compartir con las tinieblas en el sentido de hacer lo que ellos hacen. Tenemos que llevar el mensaje a los que están en tinieblas para que puedan conocer la luz. Ayúdanos a orar por aquellos que están en desconocimiento de la verdad de tu palabra y que mañana van a estar en todas estas fiestas que no te agradan a ti. Ayúdanos, Señor, a orar por ellos y a tenerlos presentes. Perdona nuestros pecados y ayúdanos, Señor, para que otros también puedan conocer la verdad que está en tu palabra tan claramente establecida. Ahora te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.